Finalmente, la tarea de la bioética es muy compleja, ya que en ella convergen diferentes ciencias, tales como la ética, la sociología, la economía y la antropología, lo que hace que deba tener en cuenta todos estos eh, suministros o toda esta información para realizar su proceder. Y ya. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Alacosta, vengo a hablarles un poco sobre el tema de la bioética. Primero hay que mencionar que estamos hablando de un tema recientemente descubierto relativamente, ya que en el año finales del siglo 70 fue descubierto por Van Rensselaer-Porter, quien se percató de que la ciencia y los avances tecnológicos habían avanzado de manera descomunal sin tener en cuenta ningún tipo de responsabilidad con la vida del hombre. Es decir, no había un puente entre la ciencia experimental y la humanidad. Definiendo la bioética como tal, es la ética hacia todo lo vivo, no solamente desde el punto de vista médico, sino de cualquier perspectiva a que nos hagamos referencia. Luego encontramos que la bioética está dividida en 4 partes o principios, los cuales son el principio de la autonomía, que consiste en que cada ser tenga la voluntad propia, no haya ninguna coerción para realizar una actividad o tomar una decisión en su vida. Encontramos el principio de la no maleficencia, que consiste en realizar algo sin tener una mala disposición o la mala fe hacia ese proceder. El principio de justicia, que prácticamente, como su palabra lo dice, es ser justo sobre lo que se quiere y no tener preferencias por algún aspecto, ya sea tipo económico, cultural, religioso, etcétera. Y el principio de la beneficencia, que nos permite que toda acción tenga como objetivo favorecer al ser humano, a una persona, a un animal, en fin. Luego encontramos que la bioética es una ciencia muy compleja, ya que por hacer una acción hacia la vida propia convergen diferentes disciplinas, tales como disciplina social, la sociología. Contando con la anterior introducción al mundo bioético, es hora que nos adentremos un poco en este mundo, que quizá nos llene de satisfacción al ver cómo la autosuperación por la que viene atravesando la humanidad, o por el contrario, deja entredicho muchos aspectos morales que han venido en decadencia gracias a dichos avances, que no pueden llegar a considerarse entre muchos estereotipos morales dentro de los pensamientos sociales. Es así como la bioética trata diferentes frentes de acción, en los que se manejan problemas como la eutanasia, el aborto, el suicidio, la manipulación genética, entre otros temas de gran importancia para el ser humano y el desarrollo de las sociedades, ya que se convergen diversas disciplinas como lo son la filosofía, la sociología, la antropología, la ética, la economía y el derecho, todas estas ejerciendo una tarea interdisciplinar para dar respuestas a los interrogantes que se están presentando día a día en el desarrollo de la humanidad, en conjunto con los avances tecnológicos. La tarea de la bioética no es nada fácil, ya que dar unas reglas y ejercer un control estricto en el campo de la tecnología, la ciencia y la medicina es algo bastante complejo, debido a la gran cantidad de investigaciones que se realizan muchas veces sin tener en cuenta todas las normatividades. En el campo de la medicina podemos encontrar muchísimas investigaciones para tratar de mejorar la calidad de vida del hombre. Sin embargo, como se puede entrar a desarrollar muchos medicamentos sin experimentar primero su eficiencia, o porque una joven quiere abortar a su bebé, o si me quedan 3 meses de vida, ¿por qué no terminar ese sufrimiento mucho antes? Porque al manipular el ADN para eliminar la enfermedad congénita, todos estos interrogantes expuestos anteriormente son solo una pequeña muestra a lo que se enfrenta a diario la bioética y de cuán importante es para que entre a regular en ciertos aspectos el desarrollo y el buen funcionamiento y el respeto a las sociedades para el hombre y todo su entorno. Dentro de la bioética encontramos una serie de clasificaciones, las cuales a la humanidad ha causado fuertes impactos al momento de implementación de dichas prácticas, las cuales muchas aún pueden ser de un tipo tabú para algunos ciudadanos y otras pueden ser un gran avance dentro del campo del desarrollo social y humano. Dentro de esta clasificación encontramos la clonación, la cual es el proceso por el cual se reproduce de manera idéntica 2 o más células en algún organismo vivo.
Este proceso puede darse de manera natural, así como también de manera artificial, gracias al importantísimo avance del ser humano al descubrir la composición de la cadena de ADN humana, a partir de la cual se pueden realizar la reproducción celular. Otra clasificación es la inseminación artificial, la cual es un proceso de fertilización en el cual se colocan artificialmente espermatozoides en el cuello del útero, inseminación artificial intercervical, o el útero, inseminación artificial intrauterina de una mujer. La eutanasia, por su parte, es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimientos. Por otro lado, el suicidio es definido por la OMS como todo acto por el cual un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño, con un grado variable de intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o el conocimiento del verdadero móvil. También podemos ver la manipulación genética. Es la tecnología del control y transferencia del ADN de un organismo a otro, lo que posibilita la corrección de los defectos genéticos y la creación de nuevas cepas, o sea, microorganismos, variedades de plantas y razas de animales para una obtención más eficiente de sus productos. En su parte, la bioética ambiental es desde un punto de vista el análisis del impacto de las biotecnologías en el medio ambiente. Muchos de los adelantos biotecnológicos tienen repercusiones en el medio ambiente. Y por último podemos ver el aborto, que es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre. Desde la antigüedad o desde el principio de la creación de Dios, se ha considerado la vida como algo sagrado, según lo muestra el libro bíblico de Éxodo. Dios estipuló leyes entre las cuales estaba la de no debes asesinar, la cual incluyó la vida de un feto. Existen en el mundo diversas culturas, filosofías y religiones, con distintas posturas con respecto al momento exacto en el que el embrión se convierte en un ser humano con alma. Hay tradiciones que creen en la hominización tardía. Otros creen que la vida no comienza sino cuando el feto es viable. Muchas religiones no se oponen al aborto, sino que creen que el aborto se permite bajo ciertas condiciones, mientras otras lo dejan a discreción del individuo de acuerdo a lo que dice su conciencia. En la tradición judía, antes del nacimiento, el feto no es considerado como ser humano, y la ley judía no le otorga personalidad jurídica propia, pudiéndose recurrir al aborto en aquellos casos en que peligra la vida de la madre. El trato que se le ha dado al aborto no solo difiere entre las distintas comunidades religiosas, sino que ha suscitado numerosas controversias en el interior de las mismas. Dichas controversias han cambiado a lo largo de la historia y continúan siendo objeto de un constante debate en el cual no hay unanimidad de opiniones. Dentro del judaísmo, si bien se exige el aborto cuando peligra la vida de la madre, existe una gran divergencia entre los distintos movimientos en cuanto a permitir el aborto por razones no terapéuticas. En la Iglesia Católica Romana, la posición que establece que la vida humana existe desde el momento de la concepción no siempre ha sido la misma. Antes de 1869, la mayoría de los teólogos enseñaban que el feto se convertía en un ser humano con alma humana a partir de los 40 días, después de la concepción. La postura de la jerarquía eclesial de condena absoluta al aborto ha sido cuestionada por teólogos católicos que creen que el aborto es permisible en las primeras etapas de gestación. La postura católica con respecto al aborto inducido, hasta Pío IX, los pontífices se preocupaban primordialmente de problemas de penitencia en relación al aborto, es decir, catalogaban y definían la magnitud de varios pecados, entre los cuales el aborto no era el de los más graves. Desde la publicación de la Apostólica Sedis de Pío IX en 1869, la práctica del aborto bajo cualquier circunstancia se convirtió en un pecado grave, castigado por la excomunión. El probabilismo, doctrina que se desarrolló en el siglo XIX, proporciona la base teológica a las diversas posiciones que han surgido dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia aceptó el punto de vista de los teólogos en cuanto a que una dudosa obligación moral no podía ser impuesta como certeza.
sino que en última instancia la decisión moral depende de la conciencia propia. Lisco Osorio, vengo a hablarles sobre un tema que es bastante controversial, como lo es el aborto. Primero definiremos qué es la palabra aborto. El aborto es la interrupción del embarazo antes de los 7 días de gestación, pudiendo ser espontáneo, natural o provocado. El aborto, en el sentido médico, se corresponde con los 2 trimestres iniciales. No obstante, para efectos legales y en casos de malformaciones graves en el tiempo puede sobrepasar dichas fechas. La interrupción del embarazo, ya sea natural o inducida, va seguida de la expulsión del producto gestacional por el canal vaginal y puede ser procedida por pérdidas de sangre por la vagina. Existen varios tipos de abortos, como lo son el aborto espontáneo, que se considera la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. Un embarazo espontáneo puede ocurrir entre las semanas. Un aborto espontáneo ocurre cuando un embarazo termina de manera abrupta. Un 8 y 15% de los embarazos, según las fuentes que se detectan, terminan en esta manera, aunque un número importante y difícilmente valorable pasan desapercibidos. Existen muchas otras opiniones que dicen que incluso el 50% de los embarazos pueden ser fracasados y terminar de forma espontánea. Otro tipo de aborto puede ser el aborto inducido. El aborto inducido, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, es como el resultante de maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser realizadas por la propia embarazada o por otra persona que esté, encargada de ella. Desde las primeras leyes o principios del siglo pasado, el aborto provocado ha sido despenalizado en muchos países, tanto del primer, segundo y tercer mundo. De su despenalización ha supuesto en estos países una disminución drástica de la morbilidad y mortalidad materna. Otro aborto que existe es el aborto legal. Se considera aborto inducido legal cuando es realizado bajo las leyes correspondientes de los países donde se practica. En España, por ejemplo, se considera el aborto legal cuando es realizado con consentimiento de la mujer o de la persona que esté embarazada, en un centro acreditado para ello y, por supuesto, bajo las condiciones óptimas del hospital o donde se vaya a realizar esta persona el aborto. Y está el aborto que es ilegal, que se considera clandestino cuando es realizado en contra, de las leyes o de la persona que se vaya a realizar el aborto. Cuando el aborto está prohibido por la ley, las circunstancias hacen que muchas mujeres busquen a comadronas o a médicos que se prestan a colaborar. Pero el aborto practicado en estas circunstancias es peligroso y mantiene unas estadísticas de mortalidad y morbilidad materna infinitamente superiores a lo largo del aborto legal. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Hernández. Para concluir, quiero hablarles sobre todo lo que mis compañeros antes les comentaron. Es cierto que la bioética es la ciencia que va a todo lo vivo. Tenemos total razón. Teniendo en cuenta los 4 principios que son la autonomía, la no maleficencia, la justicia y la beneficencia, nosotros podemos decir que sí, es una ciencia compleja, teniendo en cuenta también que estudia varias variables, entre las que son la inseminación artificial, la eutanasia, el suicidio, la manipulación genética, la parte ambiental y por último el aborto. Nosotros somos conscientes hoy en día que el aborto es un tema netamente, primero, cultural, segundo, religioso y tercero y último, algo que es sobre la vida humana. Nosotros debemos ser muy conscientes que la vida humana corre a partir del momento de la inseminación de este ser, es decir, desde el momento en que ese óvulo y ese espermatozoide crean una nueva vida. Según la religión y algunos judíos dicen que este no es considerado sino después de X tiempo un ser humano. Sin embargo, la bioética dice que todo ser vivo, es decir, cualquier cosa que tenga viva, la estudia ella. Y por eso es que tiene esas ciertas variables.
El aborto es un tema bastante complicado y controversial. Durante mucho tiempo se ha hablado de eso y de hecho ya en algunos países se ha aceptado y se ha despenalizado. Sin embargo, nosotros aquí en Colombia todavía es un tema bastante coyuntural y aún tiene seguimiento por parte de la justicia. Si bien es cierto, nuestras mujeres, hay dos formas que pudieron haber pasado. Una fue por producto de una violación o otra fue por algo no deseado. Si bien es cierto, el aborto es la interrupción de ese embarazo, pero para concluir nosotros debemos determinar qué es bien y qué es mal. Lo único bien y cierto es que estamos hablando sobre lo, lo que decide esa mujer. Nosotros tenemos primero que todo, prima el derecho de esa mujer. Además de que si es un ser viviente, debemos tener en cuenta si fue primero por causas de una violación, con qué cariño puede tener esa madre para ese bebé. Sí, la madre tiene un cariño especial y único para sus hijos, sin embargo, nosotros debemos ser muy conscientes que hay motivos y circunstancias las cuales no podemos ser coyunturales y esta es una de esas. Por tanto, el aborto, aunque la bioética lo estudie y diga que está mal, nosotros pues con el tiempo se debe aceptar y mirar a ver si la mamá lo decide o no lo quiere tener. Para nosotros hoy en día está mal y seguirá mal y pues esa es la idea. No podemos determinar esto. Nosotros hoy en día tenemos mucho todavía que estudiar sobre este tema de la bioética, especialmente del aborto. Entonces, para concluir, les damos las gracias por haber escuchado este video y esperemos que les haya quedado claro un poco el tema sobre el aborto. Hasta luego.